que llevas un buen rato, ¿no? Y que acabas de decir la frase magistral, esa que no va a No quedar creo que para haya la ninguna. posteridad y no se quedó grabado. Tenemos pendiente todavía echarle aquí un vermut, un vino o algo en la Costa Brava, que Sí, sí, sí. eso tiene que Sabes que me pasar. encanta ir a esa parte de España, además, sabes que me flipa. Claro, claro. Y eso va a pasar. No ha podido Eso va a pasar pasar. esta primavera, pero pasará este otoño, yo creo. Ocurrirá, ocurrirá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy súper feliz de que seas la primera que inaugura este proyecto, esta iniciativa que me sale del alma, Historias del Bien Vivir y cómo no. O sea, cuando empecé a pensar en todo esto, eras ese nombre que me aparecía una y otra vez, tiene que ser Andrea, así que muchísimas gracias, Andrea, por estar aquí. No me des las gracias. Ya sabes que, bueno, nosotros tenemos la suerte de habernos cruzado en la vida Ujú, y de ir contándonos nuestras cosas de manera súper natural y súper horizontal ujú. y muy de igual a igual, muy de tú a tú y bueno, igual que a mí me hace muy feliz tenerte en el club de lectura, pues cuando me contaste esto pensé, pues ¿por qué no? Es una de nuestras conversaciones. Sabes que soy Exacto. una súper defensora de siempre, pero quizás en los últimos tiempos todavía más del poder maravilloso de la conversación, Ujú, que además yo creo que es algo que hemos dejado de practicar de manera consciente, ¿no? Aunque hay algo en nosotros que siempre busca esa palabra con el otro, ese cruce de palabras, esas buenas conversaciones y qué sensación te deja, ¿verdad? Una buena conversación. ujú. Que Exacto, exacto. cómo se esponja algo por dentro. Ujú. Y yo creo que cuando pasan esas cosas es porque estás tocando, bueno, la frecuencia donde nuestra naturaleza funciona y es muy rico, ¿no? Cuando eso sucede. Entonces, bueno, ya sabes que yo estoy saliendo de una revolución silenciosa pero muy potente y por un momento siempre la cabeza se va como, bueno, como a lo viejo, ¿no? Como a lo que Ujú. conoce, como de repente es como, digo, una entrevista por Zoom, por tal. Y luego enseguida he dicho, ¿qué entrevista ni qué nada? Voy a hablar con Ana. Totalmente. eh, Apenas hemos preparado mucho las previas, me has mandado algunas Nada. preguntas. He visto que cuando me quería como poner a preparar qué te iba a contestar, he dicho, algo aquí se me inquietaba, ¿no? Y digo, no, es que por aquí no es, tía. O sea, es que esto ya Ujú, no lo ujú. haces así, ¿no? No, no, Entonces, no, no. olvídate, o sea, olvídate de las preguntas, ponte donde te gusta estar, que es en las buenas conversaciones, y, y- Exacto, y contigo exacto. pues practicamos esto, Así. con lo cual Y, no tengo que preparar nada, ¿no? y Exactamente. además, no, y además, enlazando un poco con lo que estabas diciendo ahora, de las preguntas, ¿no? Que enmarcar un poquito el tema, sí que es cierto que yo te voy a lanzar alguna cosita, pero esto es más una conversación como cuando filosofas en una sobremesa, ¿no? Cuando estás con gente y hay preguntas que al final son comunes, que muchos, por no decir todos, nos hacemos en algún momento de nuestra vida y que nos vamos haciendo y nos vamos repitiendo en distintas etapas, de distinta Sí, manera, desde otro punto. sí. Así que nada, esto es una... Mira, de hecho estoy aquí, yo aquí en mi sofá, tú estás en tu casa, así que tranquilamente esto es una conversación íntima para ti y para mí. Para no sé Así la cuánta gente siento yo más. también. Así la siento yo Bueno, también, y si no la veo así, además, es que hay algo en mí que se pone nervioso y que dice, no, no, allí no queremos volver, ¿no? O sea, eso, a eso, eso eso, no, eso, a eso no, a eso eso, no. O eso. sea, que desde aquí sí, dale duro y que fluya todo. Vamos a ello. Este es el podcast de las historias del bien vivir. Este es un espacio que estoy abriendo precisamente para darle la vuelta, para filosofar, como te decía antes, para reflexionar sobre qué es esto del bien vivir. Ese es un concepto que escuchamos poco así, el bien vivir, pero creo que define muy bien y puedes intuir, ¿no? Todo el mundo podemos intuir un poco hacia dónde va esta idea, eh, pero sí que quiero contigo y con el resto de personas que van a venir, van a pasar por aquí, entender qué es esto del bien vivir, qué es para ti, qué es para mí, qué es para los demás. Hay cosas en común.
¿en qué momento nos empezamos a plantear esto? ¿Qué hacemos o qué no hacemos para vivir bien, para vivir mejor? Así que es pregunta obligada, por aquí empiezo. ¿Qué es para ti el bien vivir? Mm, Pues yo creo que para mí es hacer menos y escuchar más. Ujú, En este momento de mi vida te diría que para ujú, mí es eso, aterrizado probablemente en muchas cosas, en muchos matices, seguramente esa afirmación da para profundizar en muchas cosas, ¿no? ¿Qué es hacer? ujú, ¿Qué es hacer menos? ¿Qué es escuchar? ¿Qué es escuchar ujú, más? ¿No? Eh, pero la frase que a mí me sirve para mí misma en este momento de mi vida sería eso, ¿no? Quizás porque también somos la historia siempre de una evolución, ¿no? Y vamos atravesando distintas etapas de nuestra vida, de nuestras búsquedas, porque de alguna forma vamos tratando de descubrir qué es eso de vivir y tratando de fabricar ujú, cada uno nuestro propio manual para la vida ujú, y, y llenarlo pues de las cosas que a cada uno de nosotros nos sirven. Que ujú, lo que me sirve a mí hay muchas personas a las que no les sirve, o que no resuenan o que no lo formularían de esa forma. Lo que sí que creo que es bastante común en muchas personas es esa búsqueda, ¿no? De tratar de responder a esta pregunta de manera propia. Y no puedes responder a algo de manera propia sin suficiente silencio, sin suficiente experiencia, sin suficiente reflexión, sin suficiente despertar, sin muchas cosas, ¿no? Es curioso que tengamos que reformular un poco lo que es vivir, ¿no? Es como si hubiéramos llevado la vida a unos lugares y a unos extremos en los que de repente nos parece como que necesitamos reformular eso para llevarlo, ¿no? como si no fuera vida, ¿no? ¿No? Es como si no fuera vida ni una Ujú, cosa ni la otra, ¿no? Y la realidad ujú, es que todo lo es y que incluso en todos esos momentos de nuestra vida en los que quizás sentimos que no hemos encontrado nuestra propia manera de vivir, también estamos viviendo, ¿no? ujú, La realidad ujú, es que quizás no existe esa dicotomía, ¿no? Entre vivir mal o vivir bien, porque al final mm, vivir es vivir. Lo que pasa es que nos hemos alejado tanto del lugar donde sucede la vida que ahora yo creo que hay una conversación compartida que se nutre de esa búsqueda de, hey, ¿cómo podemos volver al lugar donde sucedía la vida? Que no lo ujú, estamos encontrando muchas veces, ¿no? Que me cuesta mucho entrar ahí, que me cuesta mucho responder a las preguntas importantes, que no encuentro respuestas sencillas, ¿no? ¿Dónde está esa vida? Para que yo la pueda traducir, ¿no? Con mi propio lenguaje y llevarla a mi propio terreno, ¿no? Para mí esa sería la respuesta a día de hoy. Creo que de alguna forma, si miro hacia atrás, siempre ha habido un poco de eso siempre ha presente, estado, ¿no? ¿no? Creo que Ujú, hay una esencia ahí que está encapsulada, que va dando sus señales, y que es verdad que con el paso de los años quizás esa parte más esencial de nosotros, si la dejamos, está más a flor de piel, ¿no? ujú, Está ujú, menos hundida, menos escondida, menos ujú, silenciada y va subiendo, ¿no? Es como si fuera subiendo capas y de repente como que te la encuentras más fuera, ¿no? ujú, Pero siempre ha estado ahí, porque al final yo creo que siempre he tenido esa necesidad de buscar el equilibrio, de buscar el silencio, de buscar el espacio propio, que me ha costado muchísimo habitarlo, me ha ujú, costado mucho entrar ahí. Y no deja de ser curioso, ¿no? Porque durante tantísimos años me he dedicado a tratar de abrir esa conversación en muchas ujú, mujeres, ¿no? Y, y cuando me alejé de todo eso, ¿no? Y me di espacio para poder atenderme a mí misma, pues me di cuenta de que yo misma tenía esa resistencia y que yo misma tenía esa dificultad y que fuera capaz de encontrar las palabras, las experiencias, las ideas para abrir la conversación en otros, era parte también de mi propia búsqueda y de mi propia necesidad y que de alguna forma tenía pendiente caerme ahí, ¿no? Y hundirme en ujú, eso y descubrir desde dentro de qué iba ese rollo, ¿no? Y para mí qué ujú, ujú, significaba. Cuando yo te digo hacer menos, para mí es interesante ese proceso o esa evolución porque hacer es maravilloso. De hecho,
el afán de cada día está lleno de cosas que haces, ¿no? Y plantear una vida sin hacer sería una cosa un poco extraña, ¿no? Ujú. Y bastante desagradecida, ¿no? Con el tiempo que se nos entrega y que podemos disfrutar. Pero el tema es que venimos eh, haciendo desde lo productivo. Ujú. Entonces, cuando yo digo hacer menos, me refiero a hacer menos desde la productividad. Y hacer menos desde la productividad para mí significa hacer menos desde el control, hacer menos desde la planificación, hacer menos desde el ego, hacer menos desde la búsqueda de un resultado que puedas enseñar, presumir, y hacer más desde otros lugares. Hacer más desde lo cotidiano, hacer más desde lo silencioso, hacer más desde lo creativo. eh, Porque hacemos, ¿no? Muchísimas cosas todos los Desde días. el goce también, ¿no? Y desde el Desde el placer, del puro disfrute, placer. desde el placer, desde la contemplación de la vida, Ujú. ¿no? Desde Ujú. el poder maravillarte con las cosas que te suceden, el poder abrir la otra parte de mi frase, ¿no? Que es escuchar más. Ujú. Pues si hacemos menos de lo productivo, controlador, planificado, egótico y lo sustituimos por un hacer más creativo, más natural, yo diría, Ujú. más con el flujo de los días, más con la cotidianidad y la realidad de cada uno, eh, se hace posible la segunda parte de la frase, que es escuchar más. ¿Y qué es escuchar más? Pues escuchar más para mí es que tu intuición vaya subiendo, que seas capaz de escucharla cuando aparece, que seas capaz de observar lo que pasa a tu alrededor, que te distancies de las cosas que pasan dentro de ti para no identificarte en exceso con ellas, pero que tampoco reacciones en exceso a las cosas que suceden desde fuera, que abandonemos esa cosa tan de dicotomía, ¿no? De yo tengo una idea en la cabeza de que esto debería ser así, entonces no es así, entonces vamos como del drama a la euforia, de la euforia al drama, ¿no? Entonces es como del éxito al fracaso, Sí, ¡Buah! sí, sí, los Socorro, ¿no? O sea, extremos. Sí, sácame sí, de sí. ahí porque tiene que haber otro sitio donde se pueda escuchar sin tantas interferencias y sin tanta intensidad. Y existe, Ujú, ese lugar ujú. existe, ¿no? Pero para eso yo creo que tenemos que aprender a vivir nuestros días desde otro lugar y hacer, pero hacer, digamos, de una forma quizás más creativa que productiva. Yo de todo lo que has comentado, que además me ha venido la idea, ¿no? Cuando al principio has empezado a hablar y luego lo has acabado de enlazar sobre este concepto de escuchar más. am, y me venía sobre todo, sí, escuchar a los demás, ¿no? Pero sobre todo esa parte de escucha interna, con esta Sí, evolución que tú decías de también además, ¿sabes qué pasa? de Que es conocerse. que estamos tan poco acostumbrados a habitarnos a nosotros mismos. Ujú, Cuando escuchamos el verbo escuchar, creemos que es hacia afuera ujú. y creemos que es escuchar lo que otros nos dicen, no sé qué. Atender mucho a todos esos expertos que rodean nuestro mundo, que no paran de decirnos que tienen métodos y claves, historias y que todo el mundo nos cuenta la solución ¿Cómo y cuándo definitiva y de qué para manera? cómo Y lo paso tienes que uno, paso hacer, dos. cómo, o sea, y entonces claro, piensas, pues escuchar debe ser eso, ¿no? Te callas tú Mm, y escuchas todo lo que viene de fuera, que además en esta era digital lo que nada, viene de fuera es, o sea, el todo y tsunami. más. Entonces, no, 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 no. Para escuchar bien lo que viene de fuera, tienes que aprender primero, atreverte primero. Porque Mm, aprender, no estoy muy segura de que haya que aprender. Yo creo que eso ya sabemos hacerlo de manera natural. El problema es que nos da muchísimo miedo. ujú, Entonces, creo que tenemos que atrevernos a escucharnos a nosotros mismos, a darnos permiso para ver cuál es la respuesta en nuestra tripa, cuál es la mm, respuesta en nuestras emociones, cuál es la ujú, respuesta en nuestra cabeza de uy, es que me están diciendo que haga esto o me están aconsejando esta otra cosa, pero es ujú, que a mí hay algo dentro que me dice que eso para mí no, que yo eso ujú, no quiero hacer así. O que sí, pero ahora no. O que, ujú, o qué interesante esto que me dices, pero es que yo también veo esto otro, pero claro, no hay una escucha posible, positiva con lo de fuera, mientras no haya una escucha activa real con lo de dentro. Porque al final, ujú, nos guste o no, seamos conscientes o no, somos puras proyecciones todo el tiempo. ujú, Entonces, al ujú. final estamos intoxicando la relación con el exterior de una conversación propia que, que, que no sobre la que no tenemos
que no nos hemos puesto a los mandos, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, porque al final caemos en una conversación distorsionada, y distorsionada por nosotros mismos. Distorsionada por nosotros mismos, ¿no? Es esa frase tan chula de que lo que es dentro es fuera y lo que es fuera es dentro, ¿no? O sea, hemos vivido de tal forma que nos creemos muy separados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de las otras personas, de la naturaleza, del resto de seres vivos, de todo lo que sucede en la otra punta del mundo, y la realidad es que eso es mentira. La realidad es que eso es mentira. La hiperconexión que sucede entre todo lo vivo es brutal. Entonces, cuando lo ves desde ahí y caes en esa conclusión por la experiencia, cuando simplemente te atreves a escuchar tu propia conversación y te das cuenta entonces de toda esa interrelación muy silenciosa pero muy real que nos rodea, ¿no? Y natural, ancestral. Esto es desde... Es que el mundo funciona así. El mundo funciona así. Creo que estamos en un momento que quizás esa parte de escucha interna casi que es revolucionaria, en el sentido de hay tanto ruido fuera, siempre ha habido mucho ruido fuera, pero en nuestra época la tentación del ruido fuera, de no escucharse, ¿no? Por lo que decías tú bueno, de mirar siempre hacia afuera y no mirarse hacia adentro, por esa valentía que se necesita o necesidad al final, es muy fácil caer en todo ese ruido externo, en coger las palabras de otros y hacérselas unas propias sin tener uno el criterio que sea absolutamente auténtico, ¿no? Súper. Ese filtro de cada uno, ¿qué tal esto? Bien, está perfecto, estás maravillosa. Estos pelitos Bien, de bebé. crecimiento. Estos Total, que pelitos de aparecen por todos lados. bebé con la edad que ya tengo, maravilloso. Sí, aquí aún hay juventud. Por supuesto, Con vitalidad pelo siempre. nuevo, con pelo nuevo. Pues, ay, que se me ha ido lo que te iba a decir. Con la... Voy a hacer el tonto y se Con me la va la novedad. olla. Digo, lo revolucionario de, escuchar, de Sí, apagar el sí, ruido externo. sí, pero fíjate que esa revolución es una revolución de todos los tiempos, ya lo decían los clásicos, conócete a ti mismo, ¿no? Y cuántos clásicos y cuántos filósofos griegos y romanos invitaban constantemente a, hey, hacia adentro, que ahí está el gran viaje, ¿no? Y cuánta resistencia hay en el ser humano para hacer ese viaje. No tengo todas las explicaciones, tampoco pretendo tenerlas, pero No las buscamos. de por qué sucede eso, pero la realidad es que sucede. Me he pasado mucho más de una década comprobándolo en muchas personas, en muchas mujeres, notando esa resistencia de manera constante y experimentándola en mí misma también. Entonces, no sé por qué sucede, pero la realidad es que sucede. Y que nos resistimos a ese encuentro con nuestro propio yo. Pero sin eso, pues navegamos sin brújula. No sé qué piensas, porque creo que es algo común, digamos, más que habitual, es común que uno de los motores, uno de los impulsores de esa escucha interna, de esa necesidad de ir hacia adentro, suele pasar que es una crisis personal, en algún sentido. Claro, Una crisis vital en alguna etapa por claro. algo que haya ocurrido en tu vida que te obliga, más o menos grave, quiero decir, que te hace parar y te hace ir Claro, hacia adentro, ¿no? ¿Qué claro. papel tiene la crisis en eso? Y qué miedo, Precisamente. ¿no? Y qué miedo, dices, ¿no? Porque la crisis nos recuerda a uno de nuestros miedos esenciales, que es el miedo a la muerte. No lo verbalizamos, no lo decimos. Hemos construido una sociedad además bueno, pues que encumbra la juventud, que parece que ha conseguido controlar el paso del tiempo, jajaja. Que no se habla de la muerte, ¿no? Que cada vez es como, no, vamos a conseguir cambiarle esto a nuestra propia naturaleza. Y una porra. Y una porra. Entonces, ahí debajo hay un miedo muy grande a la muerte. Y cuando es un miedo humano, además, que tenemos todos, a la muerte propia, a la muerte de nuestros seres queridos, incluso a la muerte, porque esa es la muerte grande. Pero Sí, la muerte experimentamos absoluta. muertes pequeñas constantemente.
Y en la naturaleza no hay nada que florezca sin morir antes. Las semillas se pudren antes de brotar, debajo de la tierra, bien a oscuras, bien escondidas, donde nadie las ve, ¿no? Y cuando ya se han desaparecido y dejan de ser semillas, cuando empiezan a echar sus raíces, a salir hacia afuera, a volver a encontrar el sol. ¿Qué nos hace creer que nosotros somos distintos? Que nuestra naturaleza no funciona de la misma forma. Que hemos dado mucho poder a la mente racional y creemos que desde ahí podemos controlarlo todo, incluso transformar la naturaleza esencial y vital de las cosas, la nuestra incluso, ¿no? Eso no es real. Entonces, tarde o temprano, la naturaleza ya viene a nuestro rescate, ¿no? Y nos hace caernos en el fondo de la tierra, morir y volver a renacer, ¿no? Y brotar desde ahí algo nuevo que necesitaba salir. Entonces, no es que, claro, tiene que pasarte cosas para que llegues ahí, no, es que esta es la manera natural de que eso suceda. Y alguien nos tendría que explicar, bienvenido a la vida, vas a pasar por varias crisis en tu vida y eso es vivir. Eso es vivir. Y si consigues escaparte de las crisis constantemente, no estarás viviendo. Claro. Estarás sobreviviendo para evitar que nada ni nadie, y sobre todo tú mismo, caiga en tierra profunda, ¿no? Pero entonces tampoco darás fruto, tampoco descubrirás muchas cosas que tienes que descubrir en esta vida que se te ha regalado, etcétera, etcétera, ¿no? Es como, vale, muy bien, a lo mejor consigues evitar esa conversación durante un tiempo, pero si la evitas, también te vas a quedar sin todo lo que sucede después, ¿no? Entonces, bueno, a los miedos hay que mirarlos de frente, eso no significa que vayan a desaparecer, pero hay que verlos venir, hay que transitarlos, hay que escucharlos y las crisis son necesarias, es que son parte del bien vivir, que dirías tú, ¿no? Ahora mismo. No se puede bien vivir sin crisis y una buena manera de entrenar eso es identificar la muerte en versiones pequeñas, que sucede todos los días y no una vez, a todas horas, ¿no? Hay incluso hasta una versión de nosotros mismos, física y no física, que muere cada día. Entonces, bueno, pues es que nos estamos muriendo todo el tiempo. ¿Cómo no vamos a...? Esa evolución, ¿no? Que mientras estabas hablando, hacías como un poco esta analogía del bien vivir como evolución, como seres humanos que somos personas, ¿no? Entes que estamos en constante evolución y que quizás estas crisis son esos saltos, ¿no? Que vamos haciendo para dejar morir ese personaje, ¿no? Ese personaje que llevábamos hasta un cierto punto y como la serpiente que muda de piel, que tenemos que abandonar según qué cosas nos han traído hasta aquí y para seguir evolucionando, para seguir creciendo, para seguir viviendo ¿Sabes qué pasa? según nuestro Que los bienestar. personajes, efectivamente, es la muerte de un personaje, eso lo veo igual que tú, pero claro, los personajes hasta cierto punto y durante un rato son lugares seguros. Son constructos que hacemos con la parte de la información que hemos decodificado casi siempre inconscientemente más que conscientemente y hemos construido un personaje de lo que creemos que se espera de nosotros y creemos que mientras hagamos eso seremos queridos, no sufriremos, no moriremos de una forma, ¿no? Por lo menos en el corazón de los demás, seremos aceptados, podremos pertenecer, tendremos éxito, en fin. O sea, este discurso que es un bucle gigante, es un bucle gigante, 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 gigante. Pero claro, los personajes son lugares seguros. Claro. Durante un tiempo. El problema es que son personajes, no son seres auténticos, no son seres esenciales, no están enraizados en nuestros propios talentos, en nuestra propia capacidad de servir, en nuestra sabiduría para vivir. Están anclados en lo que el mundo, a saber que eso es el mundo, espera de nosotros. Entonces, claro, eso es tanto como lanzarte al vacío sin paracaídas. ¿Cuánto vas a tardar en darte una bofetada contra el suelo? Pues depende de lo alto que te tires. Pero que te acabarás cayendo, porque no hay red. O sea, el personaje no se sostiene a sí mismo. Se sostiene mientras aparentemente todo ese constructo lo valida. Y cuando esa validación desaparece, ¿qué? ¿Qué queda debajo de todo eso, no?
Pero creo que es interesante darnos cuenta de que hacemos eso, no porque seamos fatales, malísimos, inútiles, incapaces. No, hacemos eso porque tenemos miedo. Porque somos seres con una facilidad enorme para asustarse. Y nos asustamos. Y entonces nuestra primera reacción ante ese miedo es: ¿dónde está la coraza que me puedo poner? ¿Cómo me protejo de esto? ¿Qué me fabrico para defenderme? ¿No? Pero claro, eso hay que caer, ¿no?, en esa mecánica para poder, no sé si desactivarla del todo, porque creo que es muy humana y hay que ser también muy compasivo con esa reacción. Mm, pero sí para poder a lo mejor abrir otra más interesante, ¿no?, más amplia, mucho más, que abraza muchas más partes de lo que somos. Claro, al final hay este impulso natural que tiene todo nuestro organismo y de nuestro ego, que lo que nos quiere hacer es que sobrevivamos, que estemos seguros, ¿no? Para sobrevivir en este mundo, que de un modo instintivo es algo bueno, por supuesto, hemos llegado con, ¿no?, la evolución nos ha traído hasta aquí, pero trae muchas de las cosas que estás comentando tú ahora, ¿no? Que al final también puede perjudicar a esa expansión, a ese conocimiento propio, a ese despliegue de las habilidades, ¿no?, potencialmente increíbles que tenemos cada uno de nosotros a su manera y con sus dones, ¿no?, como tú decías. Yo te quería preguntar, ¿qué haces en tu día a día, qué haces en tu día a día para precisamente ¿Tú qué ir rayas? potenciando, Pues mira, la para ir verdad es que me sacando un doy poco cuenta eso? que aunque te he contestado al principio con eso de, ¿no?, hacer menos, escuchar más, y te he puntualizado ese hacer, Ujú, porque la realidad es que, claro, hago muchas cosas a lo largo del día, pero solamente hay algunas que son innegociables ujú, y que puedo hacer de manera totalmente autónoma, que ahora te cuento cuáles son, que no son ningún descubrimiento de ciencia difusa. ujú. Es decir, al final, la resolución más sencilla a nuestros grandes dramas vitales siempre son cosas muy sencillas que nos recuerdan Ujú, la sencillez de la vida, ¿no? ujú, Pero me di cuenta que esas son las que se repiten como un diapasón, un día detrás de otro, con todos los cambios que eso supone, porque no estamos igual de un día para otro, pero son las únicas ujú, que se repiten como un diapasón. Y todo lo demás es bastante variable, ¿no? Pero y creo que las 3 podrían ser 3 versiones de lo mismo. Claro, si la segunda parte de mi frase es escuchar más, ujú, y además a medida que voy abriéndome más a esa posibilidad, voy flipando no conmigo, sino con lo con la que había, que experiencia, estaba perdiendo, claro. Ujú, eh, y voy flipando con la vida, y me voy tratando de recolocar en un lugar que creo que esta palabra no nos encanta usarla, pero a mí me gusta cada vez más, que es la humildad. ujú, Vas como clavando más en esa tierra ujú. y molestando menos a la vida, ¿no? Recordando un poco la proporción real de nuestro ser, porque nos creemos seres súper avanzados, pero hemos retrocedido la pera en muchas cosas, ¿no? En mi humilde opinión. Entonces, Ujú, ¿qué hago? Creo que practico 3 formas distintas de meditación. Medito ujú, todas las mañanas, escribo en automático todos los días y camino casi a diario, por no decirte a diario, pero casi a diario, ¿no? Al final son 3 formas distintas de meditación. ujú, ujú, Yo creo enormemente en el poder de la palabra ujú, y además la escritura automática es una herramienta brutal, de consecuencias incalculables para la vida de una persona. La meditación lo mismo y el movimiento consciente cuando uno camina igual. Entonces creo que lo único que hago de manera fija, comprometida y disciplinada, pero disciplinada no buscando una productividad, sino un anclaje a ujú. otra manera de vivir, son esas 3 cosas. Luego, hombre, pues, hay muchas otras, ¿no? Em, pero fundamentalmente esas 3. Y además tampoco me voy dando cuenta de que a medida que tú vas despertando esa conversación interior, que te vas colocando en ese lugar de conversación con la vida,
que vas ocupando tu verdadera medida y tu verdadero espacio, es que te conviertes en una persona mucho más autónoma. Ujú, Y la autonomía es libertad. ujú, Y libertad de espíritu también, ¿no? Porque creo que una de las cosas que ha pasado con ese exceso de ruido y con esa dificultad para entrar ahí es que hemos cedido mucho poder a la conversación externa. Entonces, tampoco terminamos de entender bien en qué consiste pedir ayuda. Y pedimos mucha ayuda afuera cuando podemos ayudarnos un montón nosotros a nosotros mismos. ujú, Claro que hay que buscar puntos de apoyo fuera y yo tengo mis personas que me guían, mis consejeros, mis amigas, mis personas que leo, que abren mi cabeza. Claro que estoy buscando constantemente la sabiduría de otros, ¿no? Y el consejo de otros. Y creo que es importante eso, pero no desplazando la propia ayuda que tú te puedes conceder a ti mismo fuera de ujú, ti. ujú, Y creo que eso es enormemente terapéutico. Entonces, ojo con estar buscando ayuda, herramientas, rutinas, hábitos, cosas que nos ayuden, pero que estén desplazados fuera de ti mismo, ¿no? Entonces, ujú, creo que ujú, todas esas cosas que suceden para reforzar esa conversación y esa propia purga, ¿no? Que tenemos que hacernos ujú, sobre nuestra propia naturaleza para que funcione desde un lugar más honesto, eh, creo que es importante que sean propios, ujú. que los hagamos a Eh, solas. Ujú. Hay una parte transversal, estoy dando cuenta en toda nuestra conversación, que en este concepto del bien vivir eh, es irremediable que ocurra dentro. Que aquí no estamos hablando de cosas externas, que Vale. eso estará en otra conversación otro día, pero que el bien vivir ocurre dentro, ocurre con las herramientas propias y precisamente una de las cosas que yo quería preguntarte, tú eres escritora, aquí tenemos además un punto en común de mucho amor mutuo. Vale. eh, y quería preguntarte precisamente esto, ¿no? El papel que tiene la escritura en el bien vivir para ti y para otras personas. Quizás el arte que les va a llamar más será la música, serán otro tipo de artes, pero eh, escritura pensada desde el punto de vista como estabas hablando ahora, no la escritura que está hecha para afuera, para que otros la lean, o la lectura, sino esa escritura que haces en esos procesos de autoconocimiento, en estos procesos de puerta de reflexión, estos conocimientos de evolución propia. No sé cómo, si quieres explicar un poco la de la escritura automática que haces o simplemente Sí, qué bueno, yo es que significa creo para que eso ti es una esto. herramienta para todo el mundo, pero creo Ujú, que para los que somos artistas es innegociable, porque al final, bueno, yo creo que para todo el mundo, al final es muy fácil caer en hacer las cosas desde el ego y la escritura automática te libera mucho de eso, ¿no? ujú, Te da mucha información verdadera, honesta, clara, segura. Es un espacio donde puedes volcar lo que está dentro de ti, que no confiesas probablemente en ningún sitio, que ni tú mismo sabías que lo llevabas dentro. Es el lugar de la sorpresa, es el lugar del vaciado, es el lugar de la escucha activa y de la escucha activa ujú, además de una forma no tan contemplativa como puede ser la meditación, en la que cada pensamiento que viene lo mandas a Cuenca y tú, ujú, respiración, respiración, ¿no? Ahí hay como el ujú, caminar, a lo mejor que es muy, muy brutal, ¿no? Cuando caminas, todas las cosas que te llegan y cómo se mueve tu sistema eh, ujú, interno, ¿no? Cuando te mueves. Pero cuando escribes, estás utilizando la herramienta de la palabra, que normalmente asociamos mucho al campo mental, pero estás dejando que la palabra trabaje en el campo intuitivo, en el campo más ujú, inconsciente. Y eso ujú, activa muchísimo la voz interior, porque te ujú, da, primero, permiso para ser escuchada. Y hay un lugar físico, real, material, porque no te olvides que nuestra existencia, por mucho que la queramos elevar, es ujú. corporal. Somos seres corpóreos y Es la sentimos la experiencia vida. física que Nuestra vivimos. experiencia Ujú, es física. Entonces, ujú, escribir contra un papel es ujú, físico, es altamente humano y altamente con un poder de anclaje muy bestia, pero es que luego ahí ujú, se abre como... Eh, y luego nuestra manera de entender es muy intuitiva, muy sensorial,
pero también es mental y la palabra Ujú, construye la realidad. Y en las cosas que verbalizamos al escribir de forma automática, dejándonos ir en ese flujo de conciencia, nos dan una información valiosísima de lo que de verdad está pasando. ujú, Entonces ujú. yo, desde que escribo en automático, tengo la sensación, y mira que llevo muchos años escribiendo de otras formas, creando muchas cosas para lo digital, he publicado 2 libros, quizás los escribí desde otro lugar distinto al que estoy Ujú, ahora, bueno, quizás no, seguro. seguro. Pero bueno, pero los escribí, o sea, ya había una parte de Ujú, mi ser que lo que quería era escribir, porque es lo ujú. que ha venido a hacer a este mundo, ¿no? Em, pero desde que escribo en automático, que ya es un rato bastante largo, me he dado cuenta de una cosa que para mí es un shock vital, que existe una vida entera sucediendo debajo de nosotros Ujú, y no nos enteramos. Entonces, cuando empiezas a contrastar esa vida que te cuentas y que cuentas con esa vida que realmente sucede dentro de cada uno de nosotros, ahí empieza una batalla. mm. Y una batalla, mira, me pasan escalofríos por la espalda, no digo, porque de verdad que es una experiencia altamente transformadora, para la que no necesitas ser experto en nada, para la que no necesitas pagarle a nadie, para la que no necesitas más que un mísero cuaderno y un lápiz. Dime qué hay más barato que eso. Y tú sentada a solas contigo mismo. O sea, ¿por qué le damos tanto poder a tantas cosas y se lo hemos quitado a las más sencillas? No hay nada más sencillo que coger un lápiz y escribir contra un papel. Y además es un ejercicio también de perspectiva, porque es que estamos muy pegados a nosotros mismos, muy, demasiado. Y la única forma que tenemos de salir es a través de esas herramientas, ¿no? Entonces, toda esa vida que sucede debajo, cuando le empiezas a dar voz, se acaba comiendo la de arriba. Ujú, Se acaba comiendo la de arriba y la desintegra. No sucede en 2 días escribiendo en automático. Tiene que haber una disciplina amorosa no productiva, insisto en esto porque me parece muy importante en nuestra era, ¿no? Pero tiene que haber una disciplina amorosa de asumir con humildad que uno, si no atiende según qué cosas de su ser, las ujú, pierde. ujú, Entonces, no lo haces para conseguir ser brillante, fabuloso, querido, no sé, hipercreativo, eh, para tener éxito, esta cosa que nos encanta de la mejor versión de nosotros mismos. Ya vale de todo eso. Lo haces porque si no te atiendes, tu ser esencial se muere. claro. Y si tu ser esencial se muere, a mí me dan ganas de ponerme a llorar cuando digo una cosa así. Ujú, Si tu ujú, ser esencial se muere, ¿de qué coño va tu vida? ujú, ujú, ¿Qué estás haciendo con la vida que te han dado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, recordar que tenemos que recorrer esos caminos de vuelta de manera humilde y constante, disciplinada por eso, porque reconocemos que tenemos pies de barro y que nuestra naturaleza necesita de ese alimento, ¿no? Es como, ujú, no dejas de beber cuando tienes sed, no dejas de comer cuando tienes hambre. ¿Por qué dejas de alimentar todas esas otras cosas que quizás son más espirituales? Pero creo que la era nueva que se está abriendo, y alguna vez creo que lo hemos hablado entre tú y yo, ¿no? ujú, Ya sabes que yo no puedo evitar filosofar un poco, ¿no? Y mi cabeza se va y elucubra cosas y tengo muy claro que lo que viene ahora, tengo muy claro que hay una revolución silenciosa que existe, a pesar de que no se escuche por la cantidad de ruido de ruido que hemos creado en el mundo en el que vivimos, pero existe. O sea, hay muchísima gente descubriendo esto y muchísima ujú, gente transformando su forma de vivir y ujú, acercándose de nuevo a donde sucede la vida verdadera. Lo veo constantemente y no creo estar rodeada de algo privilegiado, que no es que le pasa solo a estos 50 con los que yo hablo, ujú, ujú. le pasa a miles de personas, ¿vale? Pero se me ha ido lo que te iba a decir, por supuesto. Ah, sí, que yo creo que lo que viene o es espiritual o no es. Ujú, Y lo que estamos buscando con desesperación es abrir la compuerta de todo ese lenguaje espiritual, de toda esa reconexión espiritual con absolutamente todo. Eh, Hemos Me desacralizado pone mucho la vida, toda la piel de gallina tengo, ¿eh? pero es que hemos desacralizado mucho la vida, entonces hemos perdido el sentido del don
hemos perdido el sentido de lo sagrado, hemos perdido el respeto hacia lo más valioso que tenemos, que es nuestro ser espiritual, nuestra parte más pura, incluso nuestro cuerpo desde una perspectiva espiritual. O sea, creo que esa perspectiva espiritual lo atraviesa todo y lo transforma todo para llevarlo a su lugar. Y sin esa dimensión estamos perdidos en nuestra búsqueda y no llegamos a ningún sitio y nos agotamos buscando cosas. Pues sí, es como si solo buscas tu cuerpo desde lo físico, si solo buscas tu mente desde la mente, si solo buscas tu emoción desde la emoción, pues ¿sabes lo que acaba pasando? Que hacemos el abordaje a todos esos planos de manera egocéntrica. Y entonces caemos en esta cosa de la que estamos muy cansados, del crecimiento personal, el desarrollo personal, la versión de tú mismo, a la porra con tanta historia, que esto no va de la reintrospección interna o sea, es impresionante las 3 herramientas que he aprendido a utilizar. Una de las cosas que desactivan es la conversación con el ego. O sea, te tiran por el suelo y sobre todo tú sabes lo difícil que es sentarse a respirar todos los días y tratar de concentrarte solo en respirar y que Solo no se te respirar. caigan 14 personajes de golpe mientras estás ahí sentado, se te caen solos al suelo. O sea, no eres la nena que cree que medita bien, no eres la nena que cree que lo hace fenomenal, no eres la nena que no eres nada, eres un cuerpo lleno de planos distintos que tienen que armonizarse y que hasta respirar y concentrarte solo en la respiración es un triunfo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que se caen al suelo, pero creo que en el plano espiritual hay una gran operación de rescate para el conjunto de nuestro ser. Y por eso realmente creo que es un filtro muy importante. Y o es espiritual o no es. Es nutrir, es precisamente esa parte, ¿no? Con las esas herramientas que tú habías hablado, otras herramientas que tú dices, estoy de acuerdo contigo, que hay una revolución silenciosa, que hay mucha gente que está precisamente ya no buscando, sino expandiendo la nutrición de este ser esencial que somos, que al final estoy de acuerdo contigo que hacia donde yo también he buceado en estas historias del bien vivir, es hacia allí, es hacia allí. El camino a mí no me está llevando hacia otro lado, veremos, ¿no? Veremos hacia dónde nos lleva todo esto, pero es ese nutrir de claro, esa espiritualidad, vamos a llamarlo de esta manera, Sí, que al final lo impregna todo. sí. Sí, además creo que necesitamos una espiritualidad. Necesitamos rescatar esa palabra, esa vivencia, esa experiencia, ese plano, esa dimensión y sacarla también de su castigo, ¿no? Porque lo espiritual lo hemos castigado mucho, hasta incluso, ¿no? Que puede haber un punto hasta de vergüenza, ¿no? Por hablar de lo espiritual en la vida, pero es que la vida es altamente espiritual. Absolutamente, La la naturaleza es experiencia. altamente espiritual, nuestro ser es altamente espiritual, nuestro cuerpo es altamente Ujú, espiritual, nuestra ujú, ujú, mente, nuestras emociones, nuestra ujú. energía, todo es altamente espiritual. Entonces, creo que le tenemos que perder el miedo una vez más, ¿no? A eso, acudir al rescate de las cosas que le dan sentido a nuestra vida. Ujú, ujú, Y porque vivir no es un sinsentido, aunque nos lo pueda parecer muchas veces, ¿no? No lo es, no lo es. Todo forma parte de un equilibrio mucho más grande que nosotros mismos, pero claro, eso sucede lejos del control, de la planificación, de la productividad, del ego, en otro lugar. Entonces, ujú. bueno, sí, creo que es así, ¿no? Em, Estamos llegando un poco a la recta final, pero porque tengo como que cortar, no sé cómo decirte, ¿no? Para no hacer aquí una conversación Que de hay que 5 horas, acabar, que hay oye, que acabar, hay que acabar en ¿por qué algún no? momento, hay que acabar en Hay que algún acabar momento. en algún Y yo momento. fíjate que cada vez tengo una antena más larga, mira qué horror. Es esa conexión, Me es esa encanta, no sé, conexión. vamos hablando y esto a la porra. Está Fíjate que desde aquí indomable, ni se ahí ve. se queda, ahí se queda. Está bien. Sí que hay un par de cosas que quería preguntarte antes de ya, como para ir cerrando. Mira, voy a empezar por esta, precisamente por lo que estabas comentando ahora de esta revolución.
de miles de personas que está ocurriendo en el mundo entero. No sé si quieres recomendarnos personas que para ti sean como referentes en ese sentido o No quiero. para ti. No quiero y te voy a decir por qué. Porque hay una cosa de mi propia revolución que de alguna forma bueno, me he prometido a mí misma, ¿no? Que quiero intentar no alimentar en exceso Ujú, el mundo de los egos, ¿no? Y eso no significa que no haya muchísimo, pero, a ver, voy a tratar de argumentarte bien esto. ujú. Creo que sé por Hemos dónde vas, caído en ¿eh? una Pero cultura de idealización absoluta. ujú, En la idealización hay muchas cosas muy peligrosas, muchas, pero hay una que es especialmente grave, que es que cuando tú idealizas a otro y te relacionas de forma vertical con expertos, mentores, coaches, no sé qué, em, que no tienen, ellos hacen lo que creen que tienen que hacer, no es contra ellos, es la manera en la que el ujú, resto nos relacionamos con eso, ¿no? ujú, Em, Estás cediendo parte de tu poder a otro. Estás anulando partes de tu propia conversación para escuchar más a la de otro que sabe más, que admiras más, que entiende ujú, más. ujú, Entonces, ¿yo qué pienso de eso? Pienso que lo primero que tienes que hacer es buscar en tu propia vida. O sea, lo primero que me ujú. sale a aconsejarte es mis amigas, algunas de mis hijas en su adolescencia, no sé, Maestras. mi madre, o sea, no sé, mucha de la gente que me rodea. Eh, Mm, ujú, Luego me saldría a decirte mucha de la gente que leo, em, que abre mi propia cabeza y mi propio corazón ujú, para seguir avanzando en mi proceso. Esa es una grandísima y preciosa conversación, mucho más vertical, la lectura. ujú, ujú. Hay gente haciéndolo espectacular, pero sabes que creo que hay que salir a buscarla. Que la búsqueda es propia y desde Creo cada... que cada uno tiene que buscar sus Ujú, personas, sus conversaciones, primero en su propia vida, después ujú, ampliar. He hecho un poco un compromiso conmigo misma de no contribuir a esa cultura de la idealización en la que estamos sometidos. No porque el hecho de acceder a muchísima información y a muchísimas miradas y visiones de muchas personas no sea buena, porque creo que una de las grandes cosas que tenemos ahora es que tenemos acceso a la información de una manera mucho más libre que nunca. Pero eso me preocupa que nos haga ahondar desde esa debilidad de la conversación propia en una idealización de relaciones muy verticales en las que miramos a los demás desde abajo y perdemos parte del poder propio. Entonces creo que la única manera de desactivar eso para usarlo de la mejor manera posible es poner el foco en la experimentación propia. ujú, Creo que ya va siendo hora de no desplazar nuestra propia voz, nuestro propio poder, nuestra propia búsqueda hacia afuera, porque nadie va ujú, a poder caminar eso por nosotros, y llevarla a nuestro propio territorio desde, desde la propia experiencia. Es decir, no es ujú, ujú, necesario que seas experto en nada, ni siquiera necesitas entender muchas cosas para que se active en ti tu propia sabiduría natural, para que se despierte en ti tu propia conversación, para que escuches lo que tienes que escuchar en tu propia vida. Y para eso tenemos que volver a poner el foco en la ujú, experiencia propia. ujú, Y ujú. salir a la búsqueda de esas personas, primero en nuestro propio círculo. ¿No? Te decía que traería a mis hijas, te aconsejaría a mis amigas, eh, a muchas de las personas que leo, que algunas sé que no voy a conocer nunca, primero porque algunas Ujú, están muertas, claro. otras viven a kilómetros de distancia y aunque hay algunas que, bueno, digo, ¿y no podría yo conocer a esta persona? Porque me encantaría poder conocerla, pero ni siquiera es necesario, ¿no? Claro. Y a lo mejor nunca sucederá y sin embargo son personas que leyéndolas, ¡buah! Lo que han hecho en mí, ¿no? Entonces, creo que todas las grandes conversaciones que puedas abrir en tu vida, que activen la tuya y que te permitan escuchar de esta forma,
hacia adentro y hacia afuera, Ujú. interesantes. Creo que todas las personas que puedas leer y dices, pero ¿cuáles? No, búscalas tú. Claro. Y confía en que esa intuición te va a guiar y te va a poner en el camino. Esto nos ha pasado 1000 veces, que de Y también repente se entrena, ¿no? estaba buscando esto y lo encontré. Me Ujú, llegó este libro justo cuando lo necesitaba. ujú, Se me puso este mentor, este terapeuta, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Eh, ujú, mm, o este amigo en el camino ujú, cuando lo necesitaba. Porque yo lo estaba buscando y sobre todo ujú, porque, y reconocer esa parte, ese ingrediente propio de decir, es que ya mi intuición me había dicho que esto es lo que necesitaba, es que ya había yo escuchado, pero no le quería hacer caso a esto otro, ¿no? Entonces, ujú, creo que desde ahí lo que sí te puedo a lo mejor compartir son filtros de qué tipo ujú. de personas es interesante buscar para activar esta Venga. conversación o las que yo busco. Pues creo que todas las personas que nos ayudan a redescubrir la naturaleza Ujú, son personas a las que hay que escuchar muy de cerca. ujú, Creo que todas las personas que tú sientas que han hecho una parte del camino que tú todavía no has hecho, ujú, creo que ese es otro filtro muy importante. Eh, Creo que todas las personas que te activen tu propia ujú, conversación, creo que eso es algo muy importante también. Y pueden ser filtros muy valiosos. Em, y todas las personas, a lo mejor, personas, experiencias, ujú, que te lleven a descubrir la mente intuitiva. ujú. Todo lo que tiene que ver con la mente intuitiva y con la parte quizás más espiritual. Creo que esos pueden ser filtros muy interesantes, ¿no? Para salir de lo productivo, Claro. de esa cosa así un poco, pues que hemos hablado antes, ¿no? Más egótica, para ir activando unas conversaciones que te van llevando más a la libertad y a la autonomía propia. Y yo creo que ese puede ser un buen filtro, ¿no? Me das aquí un hilo maravilloso para la última pregunta que quiero hacerte, que es precisamente, estábamos, ¿no? Llevamos toda nuestra conversación hablando mucho desde esta experiencia individual, ¿no? Desde esta búsqueda interna, este escucha interna, este trabajo que tenemos que hacer de forma individual hacia adentro. Eh, y quería preguntarte en el concepto este del bien vivir, esta necesidad de escucharse y conocerse a uno mismo, el papel que tiene la comunidad, ya no Mm, tanto desde el punto de vista del sentimiento de pertenencia, pero sí el papel de los otros o el papel de nosotros en los otros, no, el papel de la comunidad eh, en esto del bien vivir. Porque doy dando por hecho de que somos seres sociables, somos seres, igual que decías antes que el no hacer, no te referías a no hacer nada, sino que es hacer desde otro lugar. Quizás la comunidad también la tenemos que repensar desde otro lugar, ¿no? Entonces, ya como para terminar, a ver qué piensas tú sobre este tema. Bueno, otra de las cosas que hemos hablado en nuestras conversaciones fuera de esto, ¿no? En las nuestras de la vida, Ujú, eh, aparte de lo espiritual, sabes que yo te digo siempre que creo que los nuevos tiempos van a ser horizontales. ujú, Eh, y horizontales no es otra cosa que en comunidad. ujú, Creo que necesitamos volver al encuentro con el otro de igual a igual. Creo que eso nos devuelve una cosa muy necesaria que es la experiencia de la humanidad, ujú, de lo humano. Y al final necesitamos ese contraste y sobre todo necesitamos la compasión del otro para profundizar más las raíces de la propia compasión también. Necesitamos apoyarnos, necesitamos sentir que podemos tener buenas conversaciones verdaderas, ¿no? Que dejamos de vivir, no sé, en esa especie de ruido de apariencia de que es agotador para poder de verdad decirle a alguien cómo estás, ujú, para poder hablar de verdad con otras personas, para poder sentir que no estamos aislados, solos realmente, aunque ese es otro de nuestros grandes miedos que ha salido sin mencionar, lo que es el de la soledad. ujú, El miedo a la muerte está muy conectado al miedo a la soledad, ujú, al desaparecer, al quedarte solo, al que no te vean, no te quieran, no te... ujú, La realidad es que te das cuenta cuando vas abriendo esa otra conversación con la vida
que esa soledad no existe. No es posible, para empezar, porque te tienes a ti mismo, ¿no? Entonces, no es verdad que vayas a estar solo, porque aunque llegamos a este mundo solos y nos vamos de este mundo solos, nos vamos aquí Con nosotros acompañados, mismos. ¿no? Con nosotros mismos, que para empezar, pues ya es algo, ¿no? Pero es verdad que yo me refiero más al aislamiento, me refiero más a la invisibilización de esa vida que te contaba que sucede realmente debajo. Está muy guay sacarla en la escritura automática, pero es brutal poder verbalizarla con otros y poder hablar de verdad con otros de cómo estás, de qué te preocupa, de qué te inquieta, de qué te está costando, de qué estás descubriendo con tu crisis, qué está pasando en este momento de tu vida, qué cosas estás flipando, que has descubierto que te están pasando, que todo eso, poder compartirlo, hace la vida maravillosa de vivir, con independencia de lo que te esté pasando. Entonces, sí creo que necesitamos refugios donde podamos compartir con otros iguales. Y creo que esto es Desde súper esa, desde importante. esa honestidad que también en algún momento Iguales, todos humanos. Unos habrán recorrido más un camino en este sentido, otros tendrán más experiencia en esta otra cosa, otros menos en otra, pero a veces la gente que tiene muy poca experiencia, yo que vivo con adolescentes, esa mirada fresca sobre la vida, ojo con esa, ¿vale? Que igual no tienen tantos años de experiencia, pero ojo con las cosas que se Pero te ven abren otras puertas, claro. cuando uno Claro, está tan claro. fresco, ¿no? Y cuando uno tiene todo por descubrir, ojo con eso, ¿no? Entonces, al final, todo eso compone un ecosistema horizontal de seres humanos que todos tienen cosas que aportar a los otros y creo que tenemos que volver a ese sentido de la comunidad perdido y no tanto por poder decir yo soy de esta comunidad, pues yo tengo esta etiqueta, sino no, yo ejerzo conversaciones reales en mi vida con seres humanos reales con los que puedo hablar y vivir y caminar en la vida de verdad. Mira, terminamos. Yo con los pelos de punta, la piel de gallina y agradeciéndote un montón precisamente esta conversación tan de verdad que siento que hemos tenido. Mil gracias por hablar desde aquí, hablar con tanta generosidad y nos seguimos encontrando en este camino, ¿no? Uy, eso seguro, eso seguro. No sé quién nos escuchará y quién nos verá al otro lado, pero con todas las limitaciones de lo que nos falta por descubrir y de lo que tratamos de hacer vida en nuestra vida, al final lo más bonito que se puede hacer es bueno, tratar de compartir con honestidad lo que uno lleva en el corazón en ese momento y para luego también ser capaz de desactivar un poco todo eso y decir, ay, y a mí esa palabra, ¿por qué me ha resonado? Y a mí esa frase, ¿por qué me gusta? Y a mí esto que siento que ha pasado en esta conversación de estas dos, ¿por qué me incomoda? ¿No? Y tratar de ver qué hay ahí, qué te está queriendo contar todo eso para llevarlo a ¿Qué tu propia señales vida, estás a tu recibiendo, propia no? conversación, a tu propia intuición y desde ahí construir una historia preciosa que yo creo que es la que merece la pena vivir. Mil gracias, Andrea. A ti, un gustazo como siempre estar contigo, charlar contigo y compartir contigo. Por alguna razón, llevábamos tiempo sin hablar y por alguna razón, antes no sé qué has dicho, por alguna razón hemos vuelto a conectar. Sí, ya hace un rato Y además, ¿verdad? hace un ratito, por tu momento, por mi momento, por lo que sea, pero por alguna razón hemos vuelto a cruzar Hemos vuelto a caminos. Ya sabes mi Me ha pa- teoría, ¿no? Las Dime, a ver, personas no que sé. se cruzan para siempre. Mm, Igual no se vuelven a encontrar, pero sí, pero ningún cruce de camino con otra persona es casual, ni siquiera los que no son tan positivos, agradables. hay algunos que son dolorosos, pero ni siquiera esos son por casualidad. Y sí que creo que toda persona que se impacta, ¿no?, en la vida del otro de alguna forma y que cruza ahí su camino, lo hace para siempre. Que de alguna forma ese momento de conexión se queda ahí y luego es muy bonito en algunos casos como pues pueden pasar distintas circunstancias, pero luego retomas el contacto y lo que tú dices, ¿no? Cuando estás en momentos vitales similares es fácil que algo te vuelva a conectar de Se vuelve nuevo a cruzar. para Sí, poder sí. compartir desde esa horizontalidad que hablábamos, que yo creo que es tan necesaria y que se disfruta tanto. O Te sea, mando un beso muy fuerte. y otro para Dale ti. ahí con mucho amor ese libro, esa ¡Ay! escritura Ahí estoy bonita. en pleno proceso creativo.
Pero bueno, esto no es para hoy. Nada, ya me Ya irás te iré contando. contando, porque no quiero tampoco llevarlo en exceso a mis cosas, ¿no? Que no se trata de hablar de mí, sino, bueno, sino de hablar de verdad, ¿no? No de hablar de mí o de ti, sino de hablar de cosas que puedan ser interesantes para todos. Pero sí, acepto toda esa energía que me das Mando para que esas este vibraciones. verano pues consiga de verdad sacar hacia afuera el libro que quiero sacar y, y pueda ver la luz. Menudo viajito es ese de escribir. Esto es otra forma de escribir que no es tan automática. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Te mando un beso Pero muy bueno, fuerte, guapa. otro Muchas gigante gracias. para ti. Chao, Gracias a bonita. ti. Igualmente. Adiós. Chao, Chao, chao. chao.